pues que cada vez la gente te para más por la calle, te da ánimos y se masca en la ciudad pues el balonmano, ¿no? Entonces, ánimos a todos, sobre todo lo que estabais comentando, ¿no? Gente desinteresada pues a seguir trabajando con el futuro, que son los niños, que ese desinterés, pues a lo mejor es económico, pero sí que te crece y te llena mucho pues la satisfacción de ver a los chavales, pues tu trabajo plasmado en ellos y ver pues que si un chaval sale al primer equipo que triunfa por ahí, pues el primer premiado o gratificado es los entrenadores que ha tenido o la gente que ha hecho posible que ese chaval llegue al primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, también Carmelo, que está trabajando muy mucho con la base del CAI Aragón, que también estamos un poco por la labor de sacar y esperemos que en un futuro pues vengan, que ya estamos en el camino con alguno, de que, bueno, que poco a poco, que no falte nunca la ilusión, el trabajo, las ganas y bueno, que poco a poco entre todos pues vayamos a más, ¿no? Gracias, Marino Ortega. Terminamos. Domingo Aguerri, presidente del CAI Balonmano Aragón. ¿Qué más le puede decir a los que están presentes, a los que nos están viendo y escuchando a través de aragonradios.com? Bueno, yo no he hablado de la cantera. Sí que me gustaría decir que la cantera del CAI Balonmano Aragón es bastante prolífera, pero además me gustaría decir que para el CAI Balonmano Aragón, y entiéndase la matización, la cantera es todo Aragón. Entonces, ¿qué quiero decir? El CAI Balonmano Aragón no quiere coger jugadores de equipos juveniles, o cadetes, que tengan o que puedan estar en otros equipos, porque no hacemos nada con hacer un equipo muy potente aquí, porque luego cuando salimos fuera, lo que sí, hago un ofrecimiento a todos los clubes de que cuando haya algún jugador que vaya a cambiar de equipo, muchas veces son por motivos familiares, que pues por relación con directivos, con entrenadores del club y demás, pues que a lo mejor quieran venir al CAI Balonmano Aragón porque está el equipo en Asobal y eso a lo mejor parece que seamos la madrastra o el padrastro del balonmano. Me gustaría decir, yo he llegado aquí y el niño estaba ya crecidito. Aquí hay gente de la federación, está Félix, está Olvido, está Carmelo, está Luis Miguel, está un montón de gente que llevan toda la vida con el balonmano, les ha costado mucho tiempo, mucho dinero y el proyecto del CAI Balonmano Aragón lo han engendrado ellos. Y gente que no está aquí. Entonces, que no se entienda, y si alguien tiene algún inconveniente, yo me brindo a hablar con el que sea, que nosotros no queremos estar por encima de la categoría de los equipos base. Eso sí, entiendo que cuando alguien despunta pues en un juvenil, pues que creo que si lo cogen entrenadores, sin desmerecer de ningún equipo, que utilicen unos sistemas normalizados y reglados de entrenamiento, que puedan entrenar con el equipo de Asobal, que, pues no sé, que siempre es un crecimiento, pero que el equipo es de todos, se llama CAI Balonmano Aragón. Y Aragón es Zaragoza, Huesca y Teruel. Por lo menos mientras yo esté de presidente, así lo entenderé. Si alguien tiene algún inconveniente, yo me brindo a hablar con el que sea. Pero que el proyecto es de todos y que el trabajo que habéis dedicado, muchos antes de llegar yo, no pienso que, vamos, no merece comentario de que pueda ir a pique por mal entendimiento entre todos. El otro día disfruté muchísimo en Maristas de ver a la gente de Tarazona, a la gente de Huesca, a la gente de Alcañiz. Estábamos todos allí y todos los equipos de Zaragoza. Las chicas, bueno, pues en pocos sitios hacen un campeonato de 24 horas de fútbol y se juntan de todas las provincias. O sea que, bueno, entenderlo, que lo digo con todo el cariño y bueno, pues a seguir trabajando, que el camino es duro. Los patrocinios, a ver cómo los ajustamos, que va a ser duro, pero seguro que sabemos adaptarnos también. No solamente como los patrocinios van a ser menores, pues tendremos que reducir gastos, tendremos que arrimar todos el hombro y lo que antes nos costaba 10, pues ahora nos tiene que costar 8 o 7, no lo sé. Pero bueno, es cuestión de organizarse y de adaptarse a la situación.
Gracias, Domingo Aguerri, presidente del CAI Balonmano Aragón. Para eso está, esto es un foro de encuentro de deportistas y de clubes y de federaciones, para que se pueda hablar, para que a partir de este encuentro se puedan establecer nuevos contactos y fundamentalmente que el conocimiento lleve a la amistad y a trabajar en conjunto. Muchísimas gracias a los presentes, a los que han estado a través de aragonradios.com escuchándonos en esta 10ª edición del Foro del Deporte Aragonés dedicado al balonmano. Muchas gracias y muy buenas tardes.